Jueves dedicados a la salud y que venimos acompañándote desde este lugar, desde una mirada y una pregunta. Y si la solución proviene del interior, es la pregunta que nos responde nuestro psicólogo Alberto Basualdo, que nos acompaña para profundizar en lo que nos pasa con respecto a las enfermedades psicosomáticas. Buen día, Alberto, es un placer tenerte. ¿Cómo estás? Buen día, Adriana, buen día a todos los oyentes. Bueno, muchísimas réplicas tus entrevistas en el Face, que de hecho lo estamos transmitiendo. Y veníamos hablando la semana pasada en esto del tema central es el estrés. Por estos días. Por estos días y por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y un test que realmente ofrecimos a los oyentes muy interesante para hacer una previa de detectarnos, porque eso simplemente es como la plataforma para profundizar en lo que nos pasa cuando nos pasan estas cuestiones que vos venís analizando desde toda tu experiencia, desde hace tantos años, de las enfermedades psicosomáticas, esto que nos suele pasar en la piel, en el aparato digestivo que se manifiesta. Hipertensión, todo esto que se manifiesta en nuestro cuerpo. Hoy vamos a seguir con el tema del Vamos estrés. a seguir con el tema, si me permitís un medio minutito del inicio, totalmente. Adriana. En primer lugar, pedir una disculpa a los oyentes y a la gente que ha ingresado al sitio web y a la página a realizar un poco este test, porque hemos tenido problemas de implementación, de alojamiento, todas estas cuestiones. Lo que pasa con estas primeras veces que uno... Exactamente, con estas primeras veces que las cuestiones informáticas y demás, delegativas y operativas y que nos exceden, no se ha podido, el test está subido, la gente lo puede consultar, lo que sí hemos tenido demoras en la implementación del tipo de respuesta, porque, bueno, nada, por cuestiones que nos exceden, pero sí a la brevedad, esto mañana o el lunes ya va a estar en funcionamiento. Hemos pedido disculpas uno por uno a las personas que han consultado, que han sido muchas, y bueno, los invitamos a que puedan continuar y que, bueno, que esto esperemos que ya a partir de mañana, como dice la canción, o el lunes puedan tener la respuesta. Claro, lo que se había planteado era que vos hacías el test que está en la página de Alberto, que es PS Alberto Basualdo, PS albertobasualdo.com.ar es la web. Allí vas a encontrar un test para que es el medidor de estrés. Hemos implementado el medidor de estrés. Viene genial para esta época del año y ahí justamente hay un icono, vos decís, dice medir mi nivel de estrés, completás esas preguntas y la propuesta es que en 48 horas iba a haber una devolución, si bien se retrasó un poquito por cuestiones operativas y informáticas, la vas a tener. De hecho, se encargó Alberto de que cada uno que consultó, que hizo el medidor, tuvo una respuesta a su email personal de él, ¿no? De forma personal les contestaste. Pero bueno, el gran punto de hoy, y me encanta la idea de seguir hablando de estrés, y tiene que ver que esto que nos pasa, que a veces uno no sabe diferenciar entre el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, es diferente. Estrés, ansiedad y nerviosismo. Sí, hay una diferencia, hay diferencias entre lo que consideramos estrés, lo que consideramos ansiedad y lo que tomamos por nerviosismo. En primer lugar, podemos decir que el estrés es una respuesta frente a un cambio que se produce en la realidad. Es una respuesta interna que da en primer lugar nuestro cuerpo frente a una situación que modifica el contexto. Esta respuesta generalmente tiene que ver con una huida, es decir, una necesidad de salirme del escenario, salirme de la escena de la realidad, o bien en algún punto enfrentarla. Sí, estoy en condiciones. En el estrés, o sea, todo esto se va manifestando en función de tres ejes o tres niveles. Primero lo hacemos a nivel corporal, a través de respuestas fisiológicas, con todas las descargas hormonales, noradrenalinérgicas y cortisol y todo lo demás, lo que ya sabemos, que nos preparan para la cuestión reactiva, es decir, la primera respuesta es fisiológica, exactamente, luchar o huir, que esto después inmediatamente tiene un procesamiento de respuesta mental, es decir, cómo esta acción-reacción mueve nuestros procesos internos mentales. Claro, porque cuando no puedo ni luchar, ni sé decir lo que quería haber dicho, o no pude reaccionar,
pasa para adentro. Exactamente, pasa para adentro y genera también un tipo de respuesta emocional, que por ejemplo, en ese caso podemos decir una reacción de miedo, de temor frente a eso. O sea, hay varios estratos en relación al estrés de donde podemos definirlo casi como un poco más claramente. Sin embargo, decir, bueno, el estrés no es una patología en sí, bueno, es un síndrome que abarca una serie de síntomas, pero bueno, con esto estamos aclarando un poco a qué nos estamos refiriendo con el estrés. Claro. La ansiedad tiene que ver con una sensación más propioceptiva que nosotros empezamos a tener en relación a algo que va a suceder. Generalmente la ansiedad la ponemos en un lugar previo al hecho. Es decir, claro, sería como relacionado con el futuro. Exactamente, relacionado con lo que va a venir. Generalmente nosotros hablamos de una expectación ansiosa. Es decir, bueno, nos centramos a preparar para aquello que va a suceder de una determinada manera. Claro, el resultado de un examen, por ejemplo, o una cita amorosa, que estábamos hablando del segmento romántico recién. Por ejemplo, ¿no? Exactamente, nos genera una determinada, un grado del trabajo, la pérdida o la incorporación de un trabajo, el cambio, una modificación. Exacto, todo esto es algo que está en un futuro que puede ser próximo. Puede tener como base... Puede tener como base claramente algo que ya pasó. Es decir, y en función de lo que ya pasó, yo empiezo a leer lo que puede venir. O sea, cómo puedo empezar a responder. Pero esa respuesta no es inmediata, sino yo ya la voy generando. Entonces voy generando ese espacio de ansiedad. Ese espacio de no saber, ese espacio de incertidumbre y en donde yo me voy generando mis mismas respuestas y modos de enfrentar esa situación. Cuando no puedo parar, viste que tengo más en la máquina y no la puedo parar. No dormí anoche. No dormí anoche porque, bueno, de alguna manera me estoy dando yo las preguntas y las respuestas en relación a lo que va a ocurrir. Pero esto solamente lo hago dentro de lo que nosotros decimos, bueno, dentro de mi esquema psíquico, dentro de mi cabeza, para que la gente lo entienda un poco. La ansiedad. Perfecto. ¿Y nerviosismo? Ya vimos de estrés, ansiedad y nerviosismo. Y el nerviosismo, digamos que es la trampa de todo. Porque el nerviosismo, o sea, si bien definimos estrés y ansiedad de una manera bastante clara, el nerviosismo no quiere decir nada. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El nerviosismo es como un código. El nerviosismo es algo que necesita fundamentalmente una traducción. Cuando nosotros decimos estoy nervioso, para cada uno, para cada persona, quiere decir algo distinto. Mira, ¿y puedo confundir nervioso con ansioso? Se puede confundir, se presta a la confusión, porque muchas veces el estado de nerviosismo para algunas personas puede querer decir estar ansioso, para otras personas puede decir, querer decir, bueno, estoy un poco triste, estoy bajoneado, no puedo con esto, no doy más, siento una sensación de presión, siento una sensación... nervioso me tira como que estás en tensión, ¿no? En tensión, un estado puede tener que ver y se relaciona un poco con el grado de tensión basal que nosotros llamamos, ¿no? Es decir, bueno, hay algo que no cede, hay algo que, como si fuera un quantum continuo de tensión. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos a lo largo del año, que empezamos a trabajar bastante en esto de las enfermedades psicosomáticas, de transmitirlo, generalmente cuando nos llegan todos los pacientes en función de interconsulta y de derivación, desde la clínica médica tradicional ingresan los pacientes al consultorio derivados porque son nerviosos. Porque lo que le pasa tiene que ver con los nervios. O sea, vos fíjate cuánto que nos tenemos que remontar para hacer esa traducción de la traducción. O sea, en realidad tendríamos que, entre comillas, poder empezar a retraducir las conceptualizaciones o las miradas desde el modelo médico. Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando dices son nerviosos? Y bueno, no tiene nada del orden biológico. Es decir, no hay ninguna disfunción comprobable desde el orden biológico, entonces es nervioso. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las enfermedades de piel. ¿Está en la mente eso? ¿El nervioso tiene que ver? Tiene que ver con todo lo que nosotros podemos traducir de lo que está en nuestra mente. En ese es el punto. Y está en el, digamos, desde la cuestión médica, está en el, entre comillas, origen de todas las enfermedades psicosomáticas. Es decir, esto que vos decías al principio, en la presentación, en la hipertensión,
en los trastornos, en la psoriasis. Digo, ¿no? En la psoriasis es muy claro cuando, bueno, los pacientes llegan a veces al consultorio después de 3, 4 consultas a profesionales, dermatólogos, donde, bueno, no encuentra respuesta porque es algo crónico, pero también hay un disparador emocional que es muy fuerte y que no alcanza a ser encuadrado dentro de la consulta médica. Todo lo que tiene que ver con los trastornos gastrointestinales, bueno, las jaquecas, las enfermedades que tienen que ver con toda la afectación del aparato óseo. Claro. Si me enojo o digamos, frente a las situaciones cotidianas demasiado, o de pronto, bueno, se me vuela la cabeza, se me vuela el moño, o reacciono exageradamente o mal, ¿eso es signo de que estoy estresado? Es un indicador que necesitamos, de alguna manera, ver qué nos está queriendo decir. Esto es, generalmente si yo me irrito más de la cuenta, pero me irrito de una manera frecuente y continua, quiere decir que hay algo del orden de una situación conflictiva que yo vengo arrastrando que no he podido resolver. Esta situación conflictiva puede tener que ver con el presente inmediato, con el pasado inmediato, o bien la podemos estar trayendo, acarreando desde allá lejos y hace tiempo. Exactamente. Y queda irresuelto. Es decir, ejemplo básico, es decir, si yo a la mañana me levanto y me enojo con sí, esa gente que dice, no me hables por 2 horas. Bueno, claro, bueno, por lo menos ese que dice, está bueno eso que decir, porque aquel que dice, no me hables por 2 horas, por lo menos te está cuidando. Claro. Te está cuidando y ya algo de sí se conoce. Claro, no. O sea, estaría bueno que pueda resolverlo y decir, no, bueno, hago un corte con esto. Y el que no te cuida y por cualquier cosa te dice, ¿pero qué hiciste con eso? ¿Tiraste la casa? Exactamente. O sea, si yo me levanto y me enojo con el vecino que me deja todos los días la puerta del ascensor abierta, por ejemplo, vivo en un edificio. Y es cierto, no debería dejarla, pero me enojo. Bueno, llego a mi trabajo, llego a la oficina y encuentro que los mails no me lo mandaron, o con mi jefe me está pidiendo más de lo que yo podía responder. Y me enojo y digo, pero ¿cómo me va a decir esto si ya le mandé la respuesta? Eso, digo, bueno, corto un rato, me voy a la esquina y me tomo un café. Llego a la esquina, me tomo el café. Resulta que el café me lo traen frío o me lo traen hiper amargo. Y entonces, ¿qué pasa? La miro a la moza y le digo, pero esto me trajiste. O sea, y encima te lo tengo. Totalmente, Marco. O sea, y bueno, a ver, ¿y qué tiene que ver la pobre moza con todo esto que me está pasando a mí? Creo que es un ejemplo muy claro de un recorrido como decir, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con procesos internos que yo no tengo resuelto de algo que me está absolutamente trabando en la respuesta en mi cotidianidad. Está bien, pero buscar eso es complejo, Alberto, porque por ahí, o detectar eso, porque yo también he conocido gente que se despertaba y decía, ay, está nublado, pero qué... O sea, había sol y decía, ¡ay, qué calor, qué insoportable! O sea, es todo lo que te molesta. ¿Cómo encontrás? No es complejo cuando la persona puede llegar a darse cuenta que este grado de malestar o este grado de estar en la vida, le genera un malestar que le vuelve su propia vida, entre comillas, invivible. Es decir, le genera dificultades, conflictos en los distintos lugares, entonces ahí ya hay un punto muy importante como para trabajar. Y eso se puede modificar en tanto y en cuanto a aquella persona que vos decís, bueno, se levante un calor bárbaro y al otro día cambia el tiempo, está nublado, está fresco. Claro, viste, quejosos también. Exactamente, porque tiene que ver exactamente con nervioso. Claro. Te pone nervioso. Está lleno. Está nervioso Marco. Hoy está ansioso. No está nervioso, está ansioso. Quiere llegar al final del año, Marco. Pero bueno. Que me parece que sí. Y capaz que sí, ¿por qué no? Pero bueno, sí, sucede y ese es un indicador. Es un indicador que es necesario tener en cuenta. Claro. Porque bueno, también... Y eso, pero punto. Sí, eso hagamos un parate. Lo podemos trabajar fácilmente, no me tengo que instalar en una terapia, long time, no, lo puedo resolver a cualquier edad, así tenga 80, 50 o 20. A ver,
depende de con qué esté asociado lo que nosotros llamaríamos de alguna manera, esto que decíamos, bueno, esto de la queja, de la insatisfacción, del malestar, como ciertos rasgos de carácter, sí, o ciertos rasgos de personalidad, si están asociados a qué tipo de patologías, a qué tipo de cuadro clínico, eso va a requerir un abordaje de mayor longitud o de mayor intensidad en ese punto. Sí, claro que es trabajable, sí, claro que es modificable. Genial. Tanto en las personas adultas de 30, 50, como en las personas de 70 o más, de los adultos mayores. Sí, sí, eso sí que es distinta la forma y más allá que uno tenga una posición, un posicionamiento clínico, en mi caso desde mi formación analítica, sí es claro que las herramientas de abordaje con cada, digamos, de alguna manera, franja etaria, no es lo mismo trabajar con una persona de 70 que trabajar con una persona de 25. Las herramientas son distintas, las posibilidades de conexión son distintas y bueno, el abordaje va a ser diferente. Pero siempre se puede lograr un resultado, digamos, que a uno lo deje tranquilo, que lo deje bien. Totalmente, sí, porque son cuestiones absolutamente modificables. Una preguntita, ¿a quiénes afecta más el estrés? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Hay diferencia en eso? ¿A vos qué te parece? La verdad que no sé en este momento. ¿A qué te jugarías? ¿A qué me jugaría? A las mujeres. Exactamente. Acá nosotros... Bien. Sí, ahí acertaste, perfecto. Acerté. Te miraste y dijiste, yo estoy ahí. No, bueno, sí, generalmente tanto lo que tiene que ver con los test y los medidores más de estrés, que están más desarrollados en los países del norte, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, Inglaterra y en Europa, Europa, España, Francia, que miden un poco más esta cuestión sintomatológica del estrés, para sorpresa da prácticamente el doble en mujeres que hombres. Mira. En mujeres que hombres. Entonces tenemos que estar nosotras más atentas y de hecho lo estamos en general en los cursos, en las terapias, siempre estamos nosotras en mayor medida que los varones. Sí. Quizás estamos más conectadas con ese sentir, ¿no? Es un prejuicio mío. No es un prejuicio, no es un prejuicio quizás, tiene que ver con todos patrones culturales. Claro. Que tenemos, traemos y venimos acarreando. Y que por suerte se está desarmando a raíz de todo lo que está pasando, que es crítico, que es, viste lo que vivimos estos días con esto de los abusos. Es como que hay hombres que están diciendo, ¿por qué no salimos nosotros a decir que no todos somos iguales? ¿Por qué no hay una marcha de hombres que decimos? Y se permite esta discusión y todo esto que nos hace mirar para adentro qué sentimos que nos pasa tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Frente a las cosas de la vida. Por otra parte, ¿la ansiedad es siempre negativa? No, de ninguna manera. ¿No? De ninguna manera. No. Primero que nosotros tratamos de, como alguna vez te he comentado en alguno de los micros de las columnas que hacemos, al menos yo o bastantes personas que trabajamos desde esta línea, no tratamos de mirar las sensaciones, emociones y sentimientos como positivos o negativos. Esto es positivo o negativo en función de cada uno, es decir, de la traducción que cada uno le puede dar. Pero lo que puede ser negativo para uno puede ser positivo para otro. Por ejemplo, si al tener que trabajar bajo presión, por ejemplo, tengo que cumplir con determinada entrega, determinado examen, determinado balance, etcétera, etcétera, para algunos le puede resultar favorecedor de un mayor rendimiento intelectual, por ejemplo, y una mayor productividad. Para otros le puede generar un cuadro inhibitorio, un cuadro de malestar, un cuadro de jaqueca que lo deja de alguna manera detenido. Yo me acuerdo de una entrevista que le hacían a Mercedes Sosa hace algunos años, pero ya de grande ella, y le preguntaban en relación a esto que decíamos del nerviosismo, le preguntaban si usted se pone nerviosa para cantar, antes de salir a escena, y decía, pero mijito, dice, ¿cómo no me voy a poner nerviosa? Dice, ¿cómo no me voy a poner ansiosa? Si afuera son 40.000 y acá yo soy una. Dice, el día que a mí me dejen de temblar un minuto
las piernas antes de salir a cantar, dice, ahí me estaría preocupando. Claro. Pero 2 minutos después a mí ya se me pasó. Claro, ahí está. Exactamente, ahí hay un manejo. El entrar y salir. El entrar y salir y el transitar esa situación ansiógena, transformarla y cambiarla. Contexto de la realidad, contexto interno de la persona. Seguro. Bueno, Alberto, repensar entonces las expectativas es lo que nos puede ayudar a sobrellevar el estrés, y la gente tiene en tu web ese medidor de estrés para dar el primer paso. Los invitamos a todos a que se acerquen entonces, que contacte con la web del doctor Alberto Basualdo, que es PS Alberto Basualdo, y allí vas a encontrar el medidor de estrés, una respuesta y un primer avance para justamente tener una vida más plena, una vida mejor, que es lo que venís haciendo. ¿Qué te gustaría dejarles a la gente? Y vamos por ya después el último martes de... El jueves, sí. Perdón, sí, después quizás podemos verlo esto de lo del jueves en función de lo que sucede en el estrés y en las fiestas. Ahí está. Va a ser el programa de despedida de 2018. Exacto. Sí, en función de esto que venimos hablando, de lo que vos citabas, es interesante esto de repensar las expectativas, como comúnmente alguien dice, bueno, a ver, ¿de qué manera, si puedo repensar mis expectativas, puedo llegar a modificar algo? Desde el punto de vista clínico, esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos ideales. Claro. Es decir, cuanto más alto nosotros ponemos los ideales, cuanto más alto es aquello que queremos, a lo que aspiramos, a lo que queremos llegar, más nos alejamos de la realidad. O sea, más porque la realidad... Pero te dicen soñar en grande, si no conseguís las cosas que querés. Exactamente, está buenísimo. Vos soñá todo lo que quieras, pero hay un momento en ese transcurrir del sueño en donde es necesario pararse y ver, bueno, en relación a esto que quiero, ¿dónde estoy parado? ¿Cuánto me falta? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué no? ¿Qué me falta y qué tengo? me falta? ¿Qué tengo? Exactamente. Y no, de algún modo, esto sí yo se lo digo a veces a los pacientes, y no al modo con las emociones, con las sensaciones, con las cuestiones que tienen que ver con toda la organización del mundo interno, no al modo de balance de planilla Excel, porque ahí estamos sonados. Mira. Esa me gustó, me la explicás Dale, porque es época de balance, es época, digamos. No balance de planilla Excel. No, es para... ¿Me das un tip? ¿Cuál sería el tip para no hacerlo a modo Excel? Para no hacer a modo Excel, bueno, no hay ningún tip en ese punto, es decir, bueno, formularme cada una de las preguntas que estuvimos haciendo durante la entrevista. A conciencia, exactamente. Con nosotros entonces todos los jueves, Alberto Basualdo. Un placer, Alberto, gracias. Igualmente, gracias, Adriana, un saludo para todos los oyentes. Gracias. Hagamos que suceda. HQS.